Y muy bien, damos gracias a Dios por esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 15. Cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando ves algo a los pobres, no llames la atención de todo el mundo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que los demás hablen de ellos, hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ellos ya tienen su recompensa. Cuando ves algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Lo que hagas debe ser un secreto. Así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan incluso antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados, como también nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Amén. El nieto de Consuelo es un niño de 10 años que hace su mejor esfuerzo para orar en español. Una oración recurrente que él hace es, ellos tienen un tiempo de oración cada noche, donde estudian, donde leen un poquito de la palabra y al final oran. Y algo que usualmente él ora es, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Por eso he llamado esta enseñanza así, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso realmente me impacta porque yo creo que a pesar de que él es un niño pequeño, entiende lo que significa que se haga la voluntad de Dios y no su voluntad. Y yo quiero que hoy nos cuestionemos si realmente estamos orando así o si realmente nos atrevemos a pedirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque yo creo que es todo un reto, todo un riesgo. Porque a veces lo que nosotros queremos es que se haga nuestra voluntad. ¿Sí? Y hay algunos que somos un poquito más tercos, entonces queremos es que hagan lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y Jesús, en este Padre nuestro, dijo que debíamos pedir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y Jesús nos lo enseñó. Entonces, creo que es importante que nosotros realmente entendamos la importancia de la voluntad de Dios. Y es que hablar de la voluntad de Dios
no es algo complejo. A veces pensamos que es algo muy complicado la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios es algo muy complicado. O creemos que la voluntad de Dios son 4 citas del Nuevo Testamento y ya, no hay nada más. Eso es la voluntad de Dios. Estas 4 cosas es la voluntad de Dios. Y no, resulta que la voluntad de Dios no son cosas muy específicas. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Así de sencillo. Es más sencillo de lo que parece. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Y entonces busqué esta palabra que está aquí en Mateo capítulo 6, esa palabra voluntad. Y esa palabra voluntad en el griego es la palabra telema. Y esa palabra telema usualmente se traducía como deseo. El deseo de alguien. ¿Sí? Entonces se utilizaba para hablar, referirse a algo que uno quiere. El deseo. Yo tengo este deseo de hacer esto. Era esa palabra telema. Y se traduce, o sea, se interpreta como las mejores ofertas de Dios a las personas. Significa lo que Dios desea o ha determinado que se haga. Entonces, eso me da a entender que la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, ¿cierto? Es lo mejor. ¿Sí? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere, es lo mejor. En cada momento y en cada situación, en cada circunstancia. La voluntad de Dios entonces puede ser una en una situación y puede ser otra en otra situación. La voluntad de Dios puede ser una con una persona y puede ser otra con otra persona. Porque es lo que Dios quiere en ese momento con esa persona específica. No podemos equiparar, ¿sí? Es que la voluntad de Dios es esto, en general. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Entonces, en este momento, Dios quiere algo para mí en esta situación. Pero en esa misma situación puede ser diferente lo que Dios quiere para otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es realmente lo que Dios quiere. Quiero que veamos una cita en Primera de Pedro 3:17 para ir comprendiendo un poco esto que parece complicado. Pero, insisto, es muy sencillo. A veces decimos es que no sabemos la voluntad de Dios y sí necesitamos conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero pensamos que es algo muy elaborado, muy complejo. Primera de Pedro 3, versículo 7. Luego esta versión y luego lo leemos en otra versión para tenerlo. Aquí en esta versión dice, es mejor sufrir por hacer el bien si es la voluntad de Dios que sufrir por hacer el mal. Entonces, fíjense que sufrir por hacer el bien en un momento puede ser la voluntad de Dios, ¿sí? Pero no quiere decir que de manera constante tengamos que estar sufriendo, ¿sí? O que estemos para llevar del bulto todo el tiempo. No. En un momento, ¿sí? Puede ser mejor sufrir por hacer el bien si es eso lo que Dios quiere. En otro momento puede ser otra cosa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Porque entonces ahí sí se dice, bueno, si hoy en este momento y para una persona es una cosa y para otra persona es otra cosa, entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Y la Escritura nos dice, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo entender la voluntad de Dios, cómo saber cuál es. Colosenses 1, 9 y 10. Y este es Pablo orando por esa iglesia que está en la ciudad de Colosas. Él dice que esto es lo que él pide por los colosenses. Versículo 9 dice la escritura, por lo tanto,
desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios para que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo está diciendo, yo oro para que ustedes conozcan, para que ustedes entiendan la voluntad, para que sepan en ese momento, en la circunstancia en la que están, sepan cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Si fuera la voluntad de Dios fija, ¿sí? Es que la voluntad de Dios es esto, como yo les decía, 4 cosas nomás, pues no tendría que Pablo orar para que ellos entendieran cuál es la voluntad de Dios. Y tú ya, aquí está el 4 cosas. La voluntad de Dios necesitamos comprenderla y necesitamos orar. Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? En esto que estoy pasando, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tú quieres? Muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres. Y así debe ser nuestra oración. Porque el problema está en realmente hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Es una palabra que no existe, yo, enrancharme, ¿cierto? En mantenerme en algo que no es lo que Dios quiere, ¿sí? Y insistir en algo que tal vez no es lo que Dios quiere. Y muchas veces ustedes recuerdan una historia que está en el Antiguo Testamento, de un profeta, que Dios le dijo, no vaya a donde el rey va a venir a mandarlo buscar, no vaya. Y entonces yo le había dicho que no fuera. Y entonces empezó. Ahora, Señor, ¿será que voy? ¿Sí? Y entonces lo mandaron a llamar varias veces y dijo que no, pero luego le seguía orando, Señor, ¿será que voy? Y Dios ya le había dicho antes que no fuera. Y empezó, y lo volvían a llamar. Entonces, Señor, ¿será que voy? Entonces le dijo, pues vaya. O sea, sí, pero finalmente insistía que si voy, que si voy, que si voy, que si voy, pero yo le había dicho que no. Y era tanto que yo le había dicho que no para que se metió en un barro. Y se fue en el barro. Y era un caminito así, una por este lado y montaña por este lado, y el burro de allá que Dios no lo quería dejar pasar, una burra. Y entonces la burra empezó a hacerse así contra el ritmo, porque no era tan burra para irse por el abismo, y estaba arrastrándolo a él contra la montaña y oprimiéndole la pierna. Y entonces este le empieza a pegar a la burra, por burra, porque lo estaba lastimando la pierna. Y es la primera vez que vemos en la escritura, y la única vez, esperamos que no haya otra vez, en que un burro habla. Y el burro dice, ¿pero por qué me pega? ¿Sí? ¿Y de dónde sale todo esto? ¿De dónde termina una burra hablando? De que Dios le había dicho que no fueran. Y él, ¿será que voy? Señor, pero muéstrame si voy. Dios le había dicho ya que no. Pero él seguía hasta que fue, bueno, pues va. Y termina siendo todo un problema después, todo lo que pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estamos así. Y Dios nos dice una cosa y nosotros todavía seguimos preguntando, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres? O no entendemos porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que orar como este niño, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Haz tu voluntad.
Y es que así también debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y esa fue la enseñanza que vemos aquí en el Padre Nuestro. Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Conmigo. Pero ¿y si no es lo que yo quiero? ¿Cierto? Ahí es donde la cosa se pone como peuncha, ¿cierto? Es que si la voluntad de Dios es una cosa, y es que eso no me gusta, pues ahí es donde la cosa se pone un poquito complicada. Jesús pidió que se hiciera su voluntad, la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Y seguro que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Nadie se pone a decir, ay no, pero mejor no. Y así debe ser nuestra oración también. Nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. A veces oramos y pedimos lo que nosotros queremos. A veces nos creemos con el conocimiento para decirle a Dios qué hacer. Señor, en esta situación haz esto. Y no lo hacemos, ni siquiera le hemos preguntado, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres con esta situación? No. Señor, haz esto. Y la Biblia nos dice que con qué cara nosotros le vamos a decir a Dios qué hace. Isaías 45:9 dice en la palabra de Dios para todos, pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja, qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? Imagínense, ¿no? Y dice el pobre de la vasija que se pone a decirle, a discutir con el alfarero, con el que la hizo. Si es una obra, ¿cómo se va a poner a discutir? Y el versículo 10 dice, pobre del hijo que dice a su papá, ¿por qué me engendraste? Aquí en Colombia hay mucho que dice, le va a enseñar a su papá a ser hijo, ¿cierto? Y es cómo nos ponemos nosotros a decirle a Dios qué tiene que hacer. ¿Qué vamos a saber? Y en las otras versiones dice, discutirá, ¿cierto? La vasija con el alfarero. Se pondrá a pelear, decirle, no, es que así no es. No podemos nosotros discutir con Dios ni decirle a Dios qué tiene que hacer. A veces nos creemos con el conocimiento de decirle a Dios qué tiene que hacer, cuando ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo mejor para nosotros. Y se nos olvida que Dios no está para darme lo que yo quiero, sino lo que Él quiere para mí. Nos olvidamos y nos confundimos y pensamos que Dios está a nuestro servicio. Dios no está a mi servicio. Yo estoy al servicio de Dios. Y eso cambia radicalmente las cosas. Dios no está para hacer lo que yo le mande. Dios no está para que yo le diga que se esculque. Él es Dios. Él es el Señor. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios qué tiene que hacer? Yo lo que debo buscar es su voluntad. Es preguntarle qué es lo que Él quiere. Yo ni siquiera logro entender mi realidad. ¿Cómo voy a saber qué es lo mejor? Por eso debo pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y eso significa reconocer
la soberanía de Dios. Significa reconocer que Dios hace como Él quiere. Y comprender esto es muy importante, porque comprender esto va a hacer que yo no me frustre cuando Dios no me da lo que yo le he pedido. Y nos ha pasado, ¿cierto? Es que hemos orado y orado, nada. Entonces Dios no me oye, ya Dios no me quiere. Nos ponemos difíciles. No, cuando yo entiendo que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere, no me voy a frustrar cuando mi oración no es respondida. Porque sé que Él está haciendo su voluntad. Y fíjense que hay una cosa interesante, y es que cuando Jesús les está enseñando a orar, ahí en Mateo capítulo 6 dice, antes de decirle cómo orar, les dice, miren, no hablen tanto. Porque había unos que hablaban, y hablaban mucho, y dice aquí en esta versión, dice que Dios, ellos creían, lo hacían, ¿la? Que Dios tenía que escucharlos porque hablaban tanto. Entonces Dios tenía que escucharlos. Y Él les dice, mire, Dios ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que abran la boca. Pero eran así. ¿Sí? Fíjense la cosa. No quiere decir que si Dios ya sabe lo que yo necesito, entonces yo no oro. Ah, no, Dios ya sabe. Que ya sabe lo que yo necesito, entonces yo, ¿y para qué me desgasto? No, porque si no hubiera sido así, Dios no hubiera permitido que Jesús nos enseñara a rendir seguido, oren así. ¿Sí ve? Pero Jesús primero les dice, Dios ya sabe. ¿Sí? No pierdan de vista este principio, porque Dios es Dios. Él es más grande que todo. Nada se sabe de su conocimiento. Él es Dios. Él sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo digan. Pero aún así. Y les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y entonces es eso lo que tenemos que pedir. Frente a una situación en la que estamos y no sabemos qué es. Y hay situaciones que son complicadas. A veces nosotros quisiéramos, Señor, haz esto. Señor, por favor, haz esto. Y nos frustramos porque Dios no hace eso. Y renegamos y terminamos diciendo, Dios no me oye. Tanto que confié a Dios. Y ahora Dios no me dio lo que pedía. Y yo conocí el testimonio de una chica que para mí fue supremamente doloroso. Y ver en sus publicaciones cómo renegaba diciendo, Dios no me oyó. Y yo le pedí esto, y esto, tenía su lista. Y Él no me lo dio. Y estaba tan resentida, tan lastimada, porque creía que Dios estaba allí para hacer su voluntad. Dime qué necesitas y yo lo hago. Y eso no lo vemos en la Escritura. Dios es el Señor. Y no quiere que nos frustremos. A veces hemos estado orando por una cosa y no la hemos recibido. A veces es Dios diciendo, no es el tiempo. A veces Dios diciendo, no. Y no nos podemos frustrar, porque tenemos que tener una seguridad de que si nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad es lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere
y también lo que es bueno, perfecto y agradable. En la versión Reina Valera del 60 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la Reina Valera dice la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y aquí, piense que nos traduce esa palabra, voluntad, por lo que Dios quiere. Entender y aceptar lo que Dios quiere. Hermano, Dios no quiere que usted se frustre cuando no recibe lo que pide. Yo he visto mucha gente frustrada porque han pedido a Dios y no ha pasado lo que han pedido. Pero no se han dado cuenta que tal vez hay otro propósito en eso. Ay, pero es que me duele esto que está pasando. Me ofende, me hace daño. ¿Por qué Dios lo permitió? No lo sé. Yo no le puedo dar respuesta a él. Y a veces ni siquiera hay respuesta. A veces lo que necesitamos es confiar en Dios. Es solamente eso. Es poner realmente el 100% de nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque eso nos permite crecer en el Señor. Crecer en la fe. Cuando no recibo lo que pedí, sé con certeza de que Dios tiene lo mejor. Y eso es fe. Eso es fe. Porque fe es la plena confianza en Dios. Y la plena confianza en Dios no depende de que Dios haga lo que yo quiero. ¿Cierto? No depende de eso. Porque entonces, si dependiera, seríamos nosotros no interesados. Y entonces estamos con Dios porque Él hace lo que nosotros queremos, porque nos conviene. Y claro que nos conviene estar con Dios, por supuesto, pero con una motivación de sacar provecho. Y no es. Realmente nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó, Él nos demostró su amor por nosotros a través de Jesús. Y eso hace que yo esté agradecido con Él. Y entiendo que Él tiene lo mejor para mí. Pero ¿cómo puede ser lo mejor para mí estar enfermo? Pero ¿cómo puede ser lo mejor para mí pasar por esta situación de sufrimiento? Pero ¿cómo puede ser lo mejor para mí esta dificultad familiar, este problema en el trabajo, este problema en el estudio? ¿Cómo puede ser eso? Que alguien me lo explique, porque no es justo. ¿No es justo para quién? ¿Qué es lo que no es justo? Estamos diciendo que Dios sí. Estamos, como dijo Isaías, peleando con el que nos hace. La olla, el barro peleando con el que la hizo. Diciéndole cómo es mejor. Y tenemos es que confiar en Dios. Confíe en Dios aún en medio de la situación que esté pasando. En medio de la circunstancia por la cual usted esté atravesando. Confíe en Dios. Y pídale a Dios que se haga su voluntad y no la suya. Ore conforme a la voluntad de Dios. Porque si oramos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios.
no conforme a nuestra propia voluntad, que es imperfecta, que no comprende la dimensión completa de lo que está pasando, que tenemos una visión limitada de nuestra realidad. No sabemos. Hace 2 años, nosotros nos queríamos ir para Australia y estábamos convencidos de que nos íbamos a ir para Australia. Yo estaba tan convencido, pero tan seguro. Y yo había orado, Señor, que me den la visa. Habíamos hecho todo, habíamos averiguado todas las cosas y con ir a estudiar allá, nos daban la visa de estudiante para empezar a estudiar y quedarnos. Y yo había orado, Señor, que me den la visa, había orado, presenté la prueba de examen, el examen de suficiencia de inglés, IELTS, que eso es un examen súper complicado. Señor, que me vaya bien y me fue bien. Saqué un puntaje de overall por encima de 6, 7, que me daba como B2 por encima de B2. Y con eso era lo que me pedían en la universidad para estudiar allá. Teníamos todo listo. Estábamos absolutamente convencidos y habíamos orado y le había dicho, Señor, que nos salga la visa, Señor. Yo creo que tú lo puedes hacer, Señor. Hazlo, Señor. Danos eso, que nos vamos para allá y vamos a dejar todo aquí. Todo. Ya compramos las maletas, todas las maletas compramos. Me matriculé en la universidad, compramos el seguro médico, todo, absolutamente todo. Nos íbamos para allá. Y aquí estamos. Eso fue hace más de 6 años. Habíamos pensado todo lo que íbamos a hacer. Y me negaron la visa. ¿Pero por qué, Señor? ¿Sí? Yo tenía fe. Incluso alguien me dijo, no, tal vez es que no tenía tanta fe. Porque así a veces hay personas así. Esos son los que yo llamo los dardos de fuego del maligno, que pueden venir de cualquier amigo. Porque esos son los amigos que para consolarle le dicen a uno, no, pues, te faltó fe, tal vez no tenía tanta fe. Yo tenía fe. Yo les puedo asegurar que yo tenía fe. Que yo sabía que Dios podía dar una. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Tenía la certeza. Y no nos fuimos. Y no nos fuimos. Y aquí estamos. Y Dios ha sido fiel hasta ahora. Y Dios ha sido bueno hasta ahora. ¿Y por qué no nos fuimos? Todavía no sé. Porque Dios no permitió que estuviéramos allá. ¿No era una mejor vida? Sí, seguro. Una mejor calidad de vida, por ejemplo. Sí. Dice vivir en Australia. Qué chévere el cielo. Y entonces, después de eso, yo ando resentido con Dios. Y guardando, tengo guardada. Y que no me respondió esa que no quería. No. ¿Qué empezamos a hacer? A darle gracias a Dios. Le dimos gracias a Dios. No, eso fue más o menos como para 2019, más o menos. Y en 2020, la pandemia. Y ahí empezamos a entender un poquito. ¿Qué hubiera sido de nosotros en pandemia por allá? Sí. Hubiera sido de pronto algo muy traumático. Y empezamos a realmente entender que no era la voluntad de Dios. Que no era la voluntad de Dios.
sí pueden haber situaciones en sus vidas, circunstancias y dificultades que hemos pedido y creemos, y Señor, pero yo te he pedido, yo sé que tengo fe. No depende de la fe. No depende de cuánto haremos, y a veces hasta creemos, voy a hacer ayuno de 45 días. Por eso, que le estoy pidiendo a Dios, ¿cierto? Y es como obligando a Dios a que haga algo, ¿cierto? Ya ayuné. Entonces, ahora le toca a usted, ¿no? Yo ya hice, ahora déjese ver. No, no podemos perder de vista que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y yo lo que debo hacer es confiar en Él, saber que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces, tal vez lo que me faltó orar a mí en este tiempo fue pidiendo la voluntad de Dios. Porque la Biblia me dice que yo debo orar conforme a la voluntad de Dios para que Dios entonces me dé. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y a veces ponemos otros versículos por encima de este versículo. Dice en palabra de Dios para todos, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo debemos pedirla? Conforme a su voluntad. Él nos oye. Y aquí lo dice mucho más clarito. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Y saben, hay algo interesante. Yo lo busqué. Esta misma palabra voluntad que está aquí en Primera de Juan 5, 14, es la misma palabra voluntad que aparece en Mateo capítulo 6. Es esa misma palabra telema, que se traduce como deseo, lo que Dios quiere. Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle a Él, Señor, yo quiero en esta situación que tú hagas tu voluntad y no la mía. Aunque eso a veces realmente cueste. Porque sería mejor que se hiciera lo que nosotros queremos. Pero a largo plazo, entendemos. Y aun cuando no entendamos, confiamos en el Señor. Yo debo orar conforme a la voluntad de Dios. Porque incluso, ¿saben qué dice la Escritura? Que incluso el hacer milagros y sanidades es producto de la voluntad de Dios. Yo sé que Dios sana con una certeza impresionante. Yo sé que Dios sana. Yo sé que Dios es poderoso para sanar. Pero aún esa sanidad depende de su voluntad. Yo recuerdo una vez hace muchos años, yo fui a visitar a una tía. Luego le empezó un reumatismo progresivo que empezó
doblándole sus deditos, todos sus dedos, y el reumatismo empezó a ser degenerativo de una manera que terminó en una silla de ruedas y finalmente terminó en una cama, porque ya no se podía mover. Y cuando ella estaba en la silla de ruedas, yo fui a visitarla. No era una tía muy cercana, pero yo dije, yo voy para que Dios la sane. Yo voy a ir a sanarla, dije. ¿De verdad? Yo sé que Dios sana. Yo voy, luego pongo las manos, yo sé que Dios las. Y yo le dije, tía, voy a ir. Y me recibió. Le dije, yo sé que Dios la sana. Voy a orar para que Dios la sane. Y oré por ella. Yo esperaba ver cómo se estaba en sus dedos y lo había visto. ¿Sí? ¿Y saben qué? Dios no la sanó. Dios no la sanó. De hecho, ella se murió de eso. ¿Sí? Y fue muy duro. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no la sanó? ¿Por qué Dios no la sanó? Pero si yo tenía fe, ¿será que ella no puso su parte? Pues que necesitamos esa idea de que yo pongo una parte y usted pone otra parte y como si fuera un negocio y una cosa así. Pero yo tenía la mía y entonces debe ser que ella no tenía su fe. Y me frustraba. Pero entendí que a veces la voluntad de Dios, y esto parece muy duro. A veces la voluntad de Dios no es sanar a la persona. Qué fuerte decirlo. ¿Dios es malo? No. Yo estoy seguro que Él no es malo. Estoy seguro de que Él es bueno, muy bueno. Y lo que luego entendí es que tal vez Él estaba esperando que ella reconociera que Él era. Y necesitaba llevarla hasta el punto donde no pudo moverse, donde ya no podía hablar, porque de pronto para Él era más valiosa su alma que su salud. No lo sé, todavía. Pero aún los milagros dependen de la voluntad de Dios y lo entendí después, leyendo la escritura. Porque como les digo, a veces, como decía nuestra hermana Esmeralda, a veces lo que nos pasa, lo que nos falta es leer la Biblia. Y repetimos como loras mojadas sin entender lo que dice la escritura. Hebreos 2:4 dice en esta versión, Dios también la confirmó utilizando señales, maravillas, diferentes milagros y dones que distribuyó según su voluntad por medio del Espíritu. Es decir, que esos milagros se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no es correcto decir, como dicen algunas personas, que Dios no usa el milagro. No es cierto. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad de Dios. Y se hacen cuando Dios quiere y no se hace cuando Dios no quiere. Y entenderlo. Yo no se los digo para desanimarlos. Yo se los digo para animarlos en la fe, a que confíen en Dios, a que Dios sabe lo que está haciendo, a que Él sabe y va a cumplir el propósito que Él tiene con su vida. A veces Dios me da lo que le pido, a veces no. Por eso, entonces no voy a confiar en Dios. No, Dios sigue siendo Dios y Él hace lo que Él quiere porque sabe lo que es lo mejor. Realmente confiemos en Dios. Dios lo que no quiere es que usted se frustre. Dios lo que no quiere es que usted reniegue.
que usted se aparte, que haya queja en su corazón porque no recibió lo que estaba pidiendo. Dios lo que quiere es que usted entienda que su voluntad, la voluntad de Dios, es lo mejor para su vida. Aunque no lo vea usted en este momento. Aunque usted hoy no pueda decir, esto es lo mejor para mí. Y que podamos empezar a orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres en esta situación que yo estoy atravesando? Muéstrame cuál es tu voluntad. Y entonces orar de acuerdo a eso. Yo estoy seguro de que Dios lo va a hacer. De que Dios nos va a guiar y nos va a mostrar qué es lo que Él quiere. Dios nos ama de una manera incomprensible. Y a veces, por eso no nos da lo que pedimos. ¿Cierto? Porque nos ama de una manera que nosotros no entendemos. Pero los que somos papás podemos comprender un pedacito pequeño. Y es que nosotros no podemos darles a nuestros hijos lo que nos piden. Siempre. ¿Por qué? Porque los amamos y sabemos que eso no les conviene. Los papás modernos, hoy lo que el papá pide, lo que el niño le pida, eso le da. Pero realmente el papá que ama a sus hijos sabe que tiene que decirle a los hijos que no. Que no. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque no le conviene. Porque no es bueno para él. Porque ya hemos vivido y conocemos, sabemos. Y por eso tenemos que decirles que no. Y si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre, no lo hace con nosotros? Y si lo hizo con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Porque Jesús no hizo lo que él quería. Jesús no vino aquí, que yo soy el Hijo de Dios y yo vengo a hacer lo que me da la voluntad, ¿no? Vemos dos pasajes donde Jesús lo dice de manera contundente. Yo vine a hacer la voluntad de Dios. Yo no vine a hacer lo que yo quería. Yo vine a hacer la voluntad de Dios. Termino con esos dos pasajes, Juan 5:30 y Juan 6:38. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Lo que quiere, la voluntad. Y Juan 6:38 dice, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. Y en ambas versiones, en ambos pasajes en Reina Valera, creo que menciona la palabra voluntad. ¿Sí? Y aquí dice lo que Dios quiere. Porque no perdamos de vista, quedémonos con eso en la mente. La voluntad no es lo que Dios quiere. Pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere. Hoy en tu situación, en tu circunstancia, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y entonces Dios nos va a mostrar y vamos a poder orar conforme a lo que Él quiere, con la seguridad de que Él nos va a oír y nos va a responder. Confiemos en el Señor. Dios no está improvisando con nosotros. Aunque nos cause molestia en este momento, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste,
Confiemos en el Señor, porque Él te ama y tiene lo mejor para ti.